Pero bueno, ya vamos a entrar a la entrevista, perdón, a la mesa con los queridos Maxi abogados. Vamos a abordar dos temas. El primero sobre el Congreso formaliza impugnaciones a candidaturas a las elecciones que vamos a tener el 1 de junio de la renovación del Poder Judicial. Y vamos también a ver este otro tema que nos parece importante analizarlos con ellos, la detención del alcalde de Teuchitlán. Pues vamos a iniciar con este tema. Estamos viendo, por ejemplo, el Universal señala, son 26 los candidatos de elección judicial denunciados por Gutiérrez Luna y Noroña. Algunos tienen carpeta de investigación y órdenes de aprehensión, afirman. Y bueno, pues sale una lista de algunos de ellos que estarían siendo pues realmente impugnados. Ya ahorita nos dirá exactamente cuál es la palabra precisa, ¿no? En este caso, los maxi abogados. Y le damos la palabra al abogado Federico Anaya para que iniciemos con esta reflexión sobre estos candidatos que están siendo denunciados por el Congreso de México y que no podrían seguir entonces, o ya nos dirás también cuál sería el caso, no podrían seguir o participar en este proceso electoral que vamos a vivir el 1 de junio. Adelante, Federico. Bueno, Violeta, primero, no sabemos los nombres de las personas candidatas. Uno. Dos, yo como soy parte de ese proceso no puedo hablar de ninguna persona candidata ni a favor ni en contra, pero sí puedo aportar para que la audiencia entienda la idea de, bueno, este dato. Tú puedes revisar en un proceso electoral si una persona cumple o no cumple con los requisitos en dos momentos: al principio del proceso electoral y al final. De hecho, esta doble revisión tiene que ver precisamente con la campaña electoral. Una campaña electoral sirve para que la ciudadanía descubra cosas. Cuando pones en la luz pública a una persona candidata, probablemente salen a la luz elementos que antes no estaban. Entonces, tú puedes haber cumplido los requisitos en el primer momento, pero luego aparecen cosas que tienen que obligar a revisar si eres idóneo o no. Y eso funciona hasta el final del proceso electoral. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias. Sí, entendemos que eres candidato. Y sí, en la publicación que está haciendo el Universal salen algunos nombres. Ellos mencionan algunos nombres de los que estarían siendo impugnados. Pero bueno, vamos a pedir tu reflexión, David. ¿Cuál sería también, hablando de este concepto de idoneidad, que también ha habido algunas dudas, ¿no? ¿Qué significa ser idóneo o no ser idóneo en este contexto también, y de estas denuncias que se están haciendo por parte de estos pues dos figuras, ¿no? Uno desde la Cámara de Diputados y otro desde el Senado de la República, David? Mira, justo creo que empezamos retomo tu duda de si se tratan de impugnaciones como tal. Creo que ahí voy a intentar colocar un poco la discusión. Ujú. Por qué lo quería colocar acá en la mesa? Porque me entiendo la parte de Federico en los momentos y en la parte del proceso, pero hubo diferentes etapas y diferentes momentos en el proceso para la selección de candidatos y candidatos del Poder Judicial. En la primera de esas etapas se refería justo a los requisitos de idoneidad y requisitos legales. Recordemos que aquí hubo discusión sobre si la calificación, aquí no, digamos, en redes sociales, en todo el país, sobre si la calificación de 8, no sé cuál, la relación que tenía, ¿no? La experiencia, si además era recomendada o recomendado por sus vecinos, no sé cuál. Estos requisitos legales, digamos que cumples de forma de checklist, ¿no? Como una suerte de cumplió, 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 entregó los documentos, cumplió. Y la segunda etapa de los comités de evaluación de cada uno de los poderes se relacionaba precisamente con la auscultación sobre la idoneidad de los candidatos. Es decir, cada uno de esos candidatos o candidatos, además de haber cumplido con el checklist, literalmente de cumplió, 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 entregó sus copias, entregó sus fotos, para ver el perfil de cada una de ellas y de cada uno de ellos.
En esa revisión del perfil no estaba definido, no estaba establecido, y lo cuestionamos aquí en diferentes momentos, con qué criterios iba a analizar un comité y con qué criterios iba a analizar el otro comité de evaluación. No estaba arreglado o normado cuáles eran estos criterios, ni estandarizado cuáles iban a ser los criterios, y decíamos aquí que se abría un margen de discrecionalidad sobre la forma en la que el criterio del comité, del ejecutivo, juzgaba, analizaba a los candidatos frente a el comité, por ejemplo, del Poder Legislativo. Esto abrió o dio pie o dio pauta a que algunas personas que pudieran cumplir más allá de los requisitos, el perfil de idoneidad en el Ejecutivo y que se hayan inscrito también en la lista del Legislativo, no pasaran en alguna de las dos listas, es decir, antes de la tómbola y del sorteo, en este preproceso de selección o en este proceso selectivo. Porque a criterio de alguno de los comités, indistintamente del Ejecutivo o del Legislativo, pues no cumplían el perfil de idoneidad. Pasan después a la tómbola, ahí es una cosa azarosa y aleatoria, y después ya esos nombres son publicados bueno, son remitidos al Senado, el Senado los remite al Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la reforma constitucional y legal, lo único que le procede al Instituto Nacional Electoral es dar a conocer, o sea, publicar los nombres y hacer pues esta propuesta compleja, sigo diciendo yo, de lo de las boletas, los colores, las columnas, ¿no? Los números y toda esta fórmula, digamos, que desarrolló el INE para poder ejercer el voto el 1 de junio. El Instituto Nacional Electoral no hace una revisión, o hasta donde yo me quedé, sobre la idoneidad de los candidatos o candidatas, porque para eso hay un comité, o hay tres comités, el comité del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahí pasaron los filtros, son personas especialistas que se nombraron para poder hacer esta revisión de los perfiles, y por lo tanto solo se remiten los nombres ya predefinidos, seleccionados, avalados, digamos, por cada uno de los comités que pasaron la encuesta, la tómbola, y que a su vez fueron remitidos al Senado y después al INE. Perdón por toda la trayectoria, toda la ruta, ¿no? Entonces, a mí me resulta un poco extraño, que era lo que yo quería ahora colocar, que ahora se le faculte al INE, no lo veo yo donde está en la ley, que el INE pueda bajar, en términos de expresión política, ¿no? Bajar las candidaturas. Es decir, cuestionar la candidatura de alguno de los ya inscritos o inscritas, porque incluso están ya hasta se mandaron a hacer las boletas con los nombres de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justo, recordemos, los tiempos iban a marchas forzadas, ¿no? Y se fue acelerando, digamos, todos estos procesos. Ahora que el INE, en este momento, faltando menos de 30 días para la elección, 25, 26 días, Ujú. el Congreso le diga al INE, oye, te voy a impugnar algunos porque no pasaron los requisitos o los criterios de idoneidad, y ahí yo difiero un poco con Federico, sí puede haber un momento posterior para que se haga esta revisión de las características o las condiciones de los candidatos. Si hubiese en el proceso alguna cosa que hubiera surgido o emergido que les imposibilitara participar en el proceso. Pero entiendo, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer por el Congreso, es que es sobre la idoneidad, y esa idoneidad la revisó en su momento el comité de evaluación. Perdón, Entonces, ahí David, una cuestión ahí, por ejemplo, en esta publicación que sale en el Universal, se habla que hay varios candidatos que, por ejemplo, no cumplieron con el requisito de tener 8 como mínimo de calificación, tienen menos de 8. Por ejemplo, empecemos por ahí, David, ¿no? ese, por ejemplo, Violeta, suponiendo, dando la veracidad al medio, ese es un requisito legal de estos de checklist. Claro, Eso le y eso no corresponde. debieron de haber pasado, ¿no? Claro, claro, no debieron de haber pasado en el comité de evaluación, ni siquiera haber entrado a la tómbola y por lo tanto ni siquiera haberse remitido al Senado y al INE. Es decir, ahí creo que un poco, si se presenta este listado por estos requisitos, es un error de los comités de evaluación. O sea, es una falla del comité de evaluación no haber revisado estos checklists. Y entiendo que hay otra, o no sé si es esa misma lista u otra, donde algunas asociaciones civiles o familiares de personas que han sido
afectadas, por así decirlo, por algunas decisiones judiciales de personas candidatas también, y están presentando una suerte no, no tiene un nombre de impugnación, pero de protesta, digamos, ¿no? De protesta porque estas personas están en los listados. Creo que las protestas ya están muy cercanas a la elección. Se me hace muy complicado ahora intentar meternos a un procedimiento de impugnación, de revisión de perfiles, de revisión si estuvo ligado o no a la delincuencia organizada. Ahora yo veo que hay varios de los que han salido públicamente, jueces, sobre todo candidatos a jueces sentenciados por delitos, y que eso igual era un requisito de idoneidad, o sea, era un requisito que le correspondía a los comités. Y termino ya, perdón por la extensión, pero creo que lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver ahora, y me preocupa mucho, es darle ahora el poder al INE cuando ya hubo todo un proceso previo otra vez de evaluación, de preselección, de listados, de calificación de cada uno de los comités para que al final el INE, sin criterios objetivos tampoco, porque tampoco conocemos cuáles son los criterios con los que se determinan en este tipo de impugnaciones, pueda resolver o pueda bajar de la lista, insisto, faltando 25 días alguna o alguno de los candidatos que estén inscritos en este momento, ¿no? Entonces, por eso lo quería colocar como un tema, sí, de un error, o sea, que se reconoce desde el Poder Legislativo estos errores de los propios comités, uno y dos. Insisto, me preocupa que se le dé esta manga ancha al Instituto Nacional Electoral a estos 20 días, escasos 23 semanas, sí, un poquito menos de un mes, para que puedan literalmente decir X, o sea, tacha este, tacha este, tacha este, no se bajan, aunque ya estén en la boleta, aunque ya estén haciendo campaña, aunque ya hayan pasado todos los filtros, en este momento quererlos bajar de esa forma. Gracias. Federico, pues, ¿cuál sería también tu reflexión sobre este tema que estaba comentando David, estas candidaturas impugnadas por elegibilidad académica, que así está señalando este medio? Y lo otro, pues también hay candidaturas que están siendo impugnadas por no gozar de buena reputación. Y entre eso, Federico, y es una duda que yo también tengo, por ejemplo, hay algunos que han sido denunciados como deudores alimentarios. Y ahí en ese caso, ¿cómo se podría resolver estos deudores alimentarios que están siendo denunciados? Y lo otro, pues los que están también vinculados o están viviendo alguna investigación penal, que también eso dice esta publicación que se estaría también pues impugnando estas candidaturas, que algunos que tienen alguna investigación penal. ¿Qué decir sobre estos otros elementos, Federico? Bueno, Violeta, de nuevo, acuérdate que yo no debo manifestarme sobre otras personas candidatas, mucho menos si tenemos los nombres en una publicación. Y hay un detalle, en realidad no hay desacuerdo en lo que dijimos David y yo. Yo lo que dije es que los requisitos para ser candidato y obtener un puesto de elección popular se revisan en dos momentos, al principio de la elección y al final. Lo cual significa que todos los requisitos, todos los que tú dijiste, porque todos son requisitos, se tienen que revisar en los dos momentos. Entonces, si hay un primer momento en el que hay un error, para eso, en el momento de calificar la elección, al final, se vuelven a revisar. Ok, muchas gracias. Sí, Federico, sí entendemos perfectamente bien el papel, pero pues esta parte me parece que podemos hablar en términos generales y que bueno, ahorita traslado entonces el balón a nuestro querido David, o la pelota a nuestro querido David también, sobre el tema en específico en que incluso han estado llamando, haciendo un llamado, David, a denunciar a los deudores alimentarios. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Lo he estado leyendo y escuchando, que si conocemos, ¿no? Algunas personas que sean deudores alimentarios de la lista, o algunos que estén viviendo algún proceso penal, pues que se haga la denuncia, ¿no? Y que entonces ellos no serían idóneos. Sobre esto, ¿qué decir, David? El INE lo que hace se refiere al procedimiento que se conoció como la Reforma Constitucional 3 de 3, que se avaló el año antepasado, en 2023, justo en donde se incorporó en la Constitución creo que fue el artículo 34, no recuerdo, bueno, un artículo constitucional, se me fue ahorita el número, ahorita se los paso, en donde se incorpora justo digamos, la limitación o la restricción
de que personas no pudieran participar en procesos de elección popular si habían sido sentenciados o sentenciadas por algún delito relacionado con homicidio, violencia sexual, violencia familiar o Dice aquí violencia. el artículo 95 y 97 de la Constitución, David. Sí, pero en la parte de 3 de 3 quedó antes, querida. No sé si en el Mm, 34 o en el 41, porque se ok. establecieron como parte de los requisitos para la elección, o sea, para la elección de personas candidatas. Entonces, están los 34, 37 por ahí, digo, ahorita se me fue, pero más o menos, o el 41, que es donde está todo lo electoral, en alguno de esos está. Pero bueno, el tema es que se establece esta regla de 3 de 3, o esta una reforma constitucional que justo establecía tres elementos o tres condiciones, ¿no? Que la persona que aspirara a un cargo de elección popular no tuviera una sentencia condenatoria firme, y ese fue un criterio específico. Yo tuve la oportunidad de participar en esa reforma constitucional a través del Senado de la República, de la Comisión para la Igualdad de Género. Y uno de los requisitos era justo que no tuvieras un delito, o sea, una sentencia firme por un delito relacionado con violencia sexual en contra de las mujeres, ¿no? En general. El segundo, que no estuvieras o que no estuvieras inscrito o inhabilitado o imposibilitado de participar, derivado de que hubieras cometido un acto de violencia política por razón de género. Ujú, Recordemos que hay un listado, un banco, un registro, digamos, el Registro Nacional de Personas que están con ese nombre, valga la redundancia, que están registradas y registrados por delitos relacionados con violencia política en razón de género. Ese es un segundo requisito. Y el tercero, justo, es el tema del deudor alimentario moroso. Y aquí la especificación es la morosidad. Todas las personas que tienen hijos, que tenemos hijos, que hijas o hijos, somos deudores alimentarios, es decir, tenemos una obligación de dar alimentos a nuestras hijas e hijos hasta cierta edad o que sigan estudiando, ¿no? Son requisitos legales. El tema no es que seas deudor o deudora alimentaria, es decir, que debas de dar alimentos a tus hijas o a tus hijos, sino que seas moroso. Es decir, que en el ejercicio de esta obligación hayas incumplido. Para esto hay un registro nacional de personas deudoras morosas. El registro no está funcionando todavía bien. Insisto, la reforma fue de hace un año y medio. Ya hay un registro nacional, se está subiendo, pero es un registro que se mueve, digamos, es un registro dinámico. Porque si te suben a la plataforma y debes 5 meses o un año de manutención o de pensión, tú vas al juzgado, pagas los 5 meses o el año que debas de pensión, y solicitas que se te retire del registro. Y es un procedimiento, digamos, que se te tiene que retirar en virtud de que dejaste de ser moroso. Entonces, ahí no hay mucha claridad en realidad sobre cómo funciona, porque estos registros se tienen a nivel local, en cada uno de los tribunales judiciales locales, no se tiene uno a nivel federal, sino local. Y entonces cada uno de los tribunales tiene su propio registro y en función de la información que se cargue ahí, puedes ir validando o no si esta persona está inscrita en el registro de deudores alimentarios morosos. Esos son digamos, los tres requisitos generales derivados de la regla 3 de 3 o de la reforma constitucional 3 de 3. Veo además que el INE, cuando publica esta posibilidad, digamos, de impugnación en este momento, además añade que una persona de las ya inscritas en el Poder Judicial puede estar prófugo de la justicia, que tenga una orden de aprehensión o que tenga un procedimiento de inhabilitación. Yo he estado, el INE se refiere a la 8 de 8. La mm. referencia era la 3 de 3, que era delitos de violencia sexual, violencia política de género y deudor alimentario moroso. O sea, ahí eran tres. Si sumo estar prófugo de la justicia sería 4, tener una orden de aprehensión o un citatorio incumplido ante el Poder Judicial 5, y este otro que les decía que era el de, se me fue aquí ahorita el dato, inhabilitación, serían 6. Ahí desconozco cuáles son los otros dos requisitos, digo, he estado revisando varias de las notas, pero bueno, supongo yo, y es inferencia, se tiene ahora que ver con un tema de la otra anterior 3 de 3, que era el tema de nepotismo o de relaciones de nepotismo, que tienes que hacer una manifestación pública, ¿no? Sobre tus relaciones, en este caso, de las y los candidatos para cualquier puesto de elección popular. Lo están trasladando al del Poder Judicial. Situación que no me parece mala, o sea, yo creo que es correcto que se sigan las mismas reglas o las mismas condiciones para cualquier otra candidatura como para el Poder Judicial también,
Lo único que a mí me parece es que el procedimiento es en el momento en el que se está haciendo y que el INE, al establecer esta posibilidad de que se presentan las impugnaciones, abre un periodo de 3 días para que las y los candidatos que estén siendo impugnados se defiendan, literalmente, dice un acuerdo. Si se presentan impugnaciones u observaciones por parte de la ciudadanía, en este caso también del propio Poder Judicial, se abrirá un proceso de 3 días para que las personas que estén siendo impugnadas, utilicemos el término, puedan defenderse. Si pensamos que este proceso está abierto todavía hasta el día de hoy, o no sabemos hasta cuándo se va a cerrar, estos 3 días que se les pueda dar a las personas candidatas, se les tiene que notificar, las personas candidatas enterarse de la notificación, darse por enterados, hacer una notificación legal y que acudan al Instituto Nacional Electoral a defenderse. Esto nos puede llevar, si bien lo vamos rápido, esta semana y la que sigue. Por lo que estaríamos probablemente viendo algunas resoluciones o las últimas resoluciones del INE sobre estos temas de impugnación hacia finales de la siguiente semana. No hay los tiempos, no están los tiempos claros, pero ya estaríamos pensando que por ahí del 15 de mayo, 13 de mayo, 14 de mayo, podríamos estar viendo todavía personas que estarían siendo inhabilitadas, no hay un término correcto, no es el término correcto, pero inhabilitadas para participar en un proceso del Poder Judicial a 15 días de que se desarrolle la elección. Por eso mi diferencia nada más con Federico era en este momento, justo porque incluso me parece complicado ahora que la gente que ya hizo el proceso de candidatura, que ya hizo todo el proceso de campaña, a 15 días de la elección, extendiendo este tiempo del INE que tiene para resolver esas impugnaciones, pues lo puedan literalmente ya no retirar de la boleta, porque las boletas ya están impresas o ya se están imprimiendo, ya están por imprimirse, ya no retirar el nombre de la boleta, pero ahí yo no sé cómo se notificaría al nombre de Lupita Morales, cómo se le haría saber al distrito judicial donde Lupita Morales es candidata y fue inhabilitada por este procedimiento extraordinario del INE a 10, 15 días de la elección, cómo le vas a hacer saber a su sección judicial, a su distrito judicial, que ella ya no es candidata y que por lo tanto está inhabilitada. No sé, insisto, son complejidades del proceso que se siguen identificando. Yo lo único que cuestiono es la temporalidad, el momento en el que se está dando. Entendemos que todo fue a carreras, a marchas forzadas, pero el momento es el que sí me parece muy complicado, insisto, y también que el INE sea, porque además, perdón, pero si el INE resuelve que tú eres inelegible, tú puedes impugnar ante el Tribunal Electoral ante la sala regional, y o no sé directamente si ante la sala superior, pero si se va a hacer procedimiento a la sala regional tendría que resolver dentro de esos 15 días antes del 1 de junio y eventualmente la sala superior también resolver dentro de esos 15 días para que lleguemos al 1 de junio realmente con las personas que sí pueden participar y que sí están avaladas, que no tienen impugnaciones en todas las boletas y en los distintos formatos de las boletas que se van a presentar, ¿no? Pero ya las boletas ya no se pueden modificar, como tú dices, ¿no? Ya están. Exacto, exacto, Entonces, ya las ya. boletas ya no se pueden modificar, o sea, ahí insisto, va a ser complicado. En algunos casos lo hemos visto que ha pasado en algunas elecciones constitucionales, pero bueno, es digamos, relativamente fácil, pues porque dices, bueno, ya el candidato a presidente municipal ya no puede participar aunque esté en la boleta, pero conoces, ¿no? A la presidencia municipal, digamos, y le informas al municipio. Aquí por eso yo decía, no sé cuál va a ser el mecanismo de comunicación, no a la persona candidata, a la sociedad, a la comunidad en la que va a ejercer su voto para decirle que la candidata o el candidato de la boleta naranja número 18 no cumplió los requisitos de elegibilidad, insisto, faltando 3 semanas o poco más o menos para la elección, ¿no? Muchísimas gracias, David, por esta explicación. Federico, si tú quieres comentar algo para cerrar este tema, o si no, sí, pasamos al otro tema, pues que fue detenido este fin de semana el alcalde de Tuchitlán, ¿no? Por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y por su vinculación también con la situación que se vivió en el rancho Izaguirre. ¿Cuál es tu valoración sobre este otro tema, Federico? Bueno, sobre Teuchitlán habíamos ya platicado aquí y se debatió mucho en todos los medios alternativos y los tradicionales. Y había una especie de consenso en el tema de que Teuchitlán era una oportunidad para hacer una investigación seria, Ujú. pese
a que se había dejado pasar esa oportunidad ya varias veces. Eh, Nos enteramos, y la audiencia se acuerda, que había habido reportes diversos de que ahí estaba ocurriendo reclutamiento, entrenamiento y quién sabe qué otras cosas a partir de crimen organizado. Eso se había dado a conocer a las autoridades del municipio, del estado, y eventualmente en septiembre, si mal no me acuerdo, del año pasado, 2024, hay un operativo en el cual se arrestan personas, se confiscan bienes y teóricamente la Fiscalía del Estado de Jalisco debió haber hecho una investigación mucho más profunda. No la hizo. Y ahí es donde empieza el escándalo de padres y madres buscadoras en Teuchitlán entran al lugar en el año 2025, al rancho Izaguirre específicamente. ¿Por qué? Porque saben que ahí había habido un operativo en septiembre y porque saben que no se había avanzado nada. Descubren una serie de indicios, la sociedad general se entera y entonces se toma la decisión de pedir la atracción. Ya también discutimos aquí cómo la Fiscalía General de la República atrajo de una manera muy extraña y muy lenta, invitó a la prensa y a las madres y padres buscadores a ir al lugar, incluso antes de que se hubiera consolidado la transferencia. Y ahora lo que vemos es, ya la Fiscalía General de la República tiene en sus manos la investigación y a partir de esa investigación pidió una orden de aprehensión. Los medios no vieron muchos detalles, pero la jornada sí reportó una cosa interesante, que no le avisaron a la Fiscalía de Jalisco ni a la Policía de Jalisco que se iba a hacer el operativo, lo cual significa que la Fiscalía General de la República ha tomado una decisión en el sentido de que la Fiscalía del Estado no había hecho bien su trabajo y no es confiable que lo siga haciendo. Bueno, y aquí entramos a las partes técnicas donde David es nuestro experto. La detención, es decir, esa orden de aprehensión federal se ejecutó en la tarde del sábado pasado, es decir, hasta este instante en que estamos hablando han pasado un día y un poco más de un día. Cuando a ti te ponen a disposición de tu juez, se cumple una orden de aprehensión y te llevan con el juez, tú tienes un plazo de 72 horas que puedes pedir que se amplíe a 144, es decir, 3 días o 6 días, para presentar tus primeros elementos de defensa. ¿Sí? Y ahí, una vez que termine ese periodo, que puede ser de 72 o de 144 horas, el juez o la jueza de control en materia penal va a decidir si lo que presentó la acusación es suficientemente fuerte como para vincularte a proceso. Y también tiene que tomar la decisión si te impone o no prisión preventiva. Bueno, entiendo yo que estamos en ese plazo. Sin embargo, ayer también la Jornada de México reportó que ya se había vinculado a proceso, es decir, que la audiencia o que este periodo de 72 a 144 horas ya había terminado. Ojo, no es obligatorio que pasen las 72 horas, pero normalmente las defensas tratan de que pasen las 72 horas completas. Y lo que sabemos es que el día de ayer, domingo, fue una audiencia en el juzgado de control muy larga. Ahora, hay que verificar, regresar a la prensa y ver con claridad si ya tenemos vinculación al proceso, porque la defensa había pedido que se ampliara a 144. Y si eso es cierto, entonces todavía falta tiempo. Pero ahí hay una nota que dice que ya está vinculado al proceso, o sea que ya terminó esa etapa. Ese sería mi comentario ahorita. Muchísimas gracias, Federico. David, sobre esto que decía ahorita Federico, de que no fue notificada la Fiscalía local, ¿tendría alguna implicación para el debido proceso o no? ¿O es correcto lo que hizo la Fiscalía de no notificar y entonces girar la orden de aprehensión y detenerlo y trasladarlo a la Ciudad de México? David, esa sería una primera pregunta. Y lo otro, ya, ¿qué implica ya haberlo vinculado a proceso?
Mira, justo estaba revisando, porque lo que tenemos es información de medios de comunicación, y estaba revisando los boletines oficiales de la FGR. No encuentro el boletín, si es que hubo un boletín oficial, no lo encuentro. Probablemente esté, pero lo que retoman las notas de medios es que se le está acusando por omisión, no hay un delito, o de omisión como tal, y lo revisé en varias notas. Y el otro es delincuencia organizada, que ese sí hay un delito como tal y hay una ley especial, ¿no? Entonces, primero necesitaríamos ver cuál es la razón de la detención. La gente dice, o los medios dijeron, se presume que está relacionado con el rancho Izaguirre, con presuntas o posibles omisiones en relación o con relación al rancho. Habría que ver, insisto, el alcance de esas omisiones. Y el otro de delincuencia organizada, a ver, yo voy a poner aquí el dedo en la llaga otra vez. Me preocupa que la Fiscalía General de la República otra vez se sume a esta lógica de tener una detención o de tener algo en efecto mediático mucho más o antes que el efecto jurídico. ¿A qué voy? Justo decíamos aquí hace una semana, un poquito más, cuando presenta el informe Hertz Manero, o resultados parciales de la investigación, decíamos, bueno, si hay responsabilidad de las y los servidores públicos, pues se les finca responsabilidad, es decir, que la Fiscalía General de la República, ¿no? Haga su actuación y que finca responsabilidad, y eso está bien. Para poder integrar una investigación, a partir de la propia experiencia que yo tengo, para poder integrar una investigación de esta dimensión, con estas características y sobre delincuencia organizada, se necesita tiempo. Tiempo para configurar, para ver de qué forma colaboraba, cuál era su nivel de participación, si lo hacía por omisión, si lo hacía por acción, si tenía conocimiento o no, testimonios, entrevistas, investigaciones forenses, investigaciones bancarias. Es decir, armar la investigación en términos de la mejor forma de armar, no armado o fabricar, digamos, ¿no? Sino construir la investigación. Por eso igual me sorprende que la parte de la detención. Alguien ponía aquí en el chat literalmente, oigan, pues es que a ustedes ningún chile les embona, ¿no? Con esa expresión. Pero es que era un poco, creo que el tema de lo que nos corresponde aquí es justo hacer el análisis de la forma en la que se están dando estos eventos. El comentario del chile les embona era con relación al anterior de las impugnaciones. Pero un poco justo creo que la parte de lo que nos toca es hacer esta reflexión más allá de lo que aparezca en redes o en medios de comunicación, sino meterse un poco más al fondo. Y creo que esta parte es la que tendríamos que estar revisando. Es importante que se haya dado la detención del presidente municipal, desde particular punto de vista creo que sí. Hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la que se ha hecho referencia. Apenas vi el número por ahí, apareció, no había aparecido o no lo ubicaba yo público el número, apareció ya público el número de la recomendación, se puede consultar, donde se le hacen observaciones, se le hace una recomendación, una serie de recomendaciones directas al presidente municipal de Teuchitlán. Esa creo que, de acuerdo a la información que ahora estamos conociendo de la FGR, creo que pudo haber sido la referencia o la base sobre la cual la Fiscalía General de la República ahora imputa una acusación penal en contra del presidente municipal. Y hago esta conexión porque justo el fiscal Hertz Manero, cuando creo que fue la primera conferencia de prensa, la de marzo, hace referencia a que ya existía incluso una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no se había cumplido o que estaba incumplida. Entonces, creo que esa referencia es importante traerla ahora a colación para analizar la posible responsabilidad del presidente municipal. Y el tema mira, estoy revisando los boletines, hasta el 22 de abril, 26 de abril no estaba, 30 de abril no estaba, 1 de mayo no estaba, 2 de mayo, y los últimos son del 4 de mayo, boletín oficial de la Fiscalía General de la República. No aparece en su página de boletines de prensa, insisto, probablemente se le pudo mandar a los medios de comunicación, pero en los boletines oficiales de la FGR no está, y por lo tanto, pues tenemos que creer, entre comillas, la información que tenemos de medios de comunicación. Alguien luego en el chat dice, ¿por qué no verifican la información antes de hablar y por qué se van con lo de medios? Pues porque muchas veces, y aquí está la evidencia, en las páginas oficiales o en las fuentes oficiales no está la información. Entonces nos tenemos que ir con la información de medios. Y con eso concluyo. Creo que
Si se está presentando por delincuencia organizada, habría que ver a qué grupo se le está vinculando. Supongo que sería Cártel Jalisco Nueva Generación, por la presencia, el control territorial que tienen en el lugar. Y relacionado con estas omisiones, entre comillas, que es lo que dicen los medios de comunicación, habría que ver si eso se refiere a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos, la estatal, y cosas que se incumplieron con relación al rancho, u otra serie de omisiones posteriores a la recomendación en este lapso en la que se asegura, digamos, el rancho y ahora pasa a manos de la Fiscalía General de la República. Creo que hay que revisar, insisto, en materia penal tienes que revisar específicamente cuál es la conducta delictiva, el hecho con apariencia de delito, dice la ley, que se cumplan las características de ese hecho, que vincules o que relaciones que una persona tuvo un nivel de participación o un grado de participación, que individualices ese grado de participación y después que digas cómo fue su actuación, si fue omisión, si fue dolo con culpa y finalmente el tipo penal que se adecua, digamos, ¿no? O que se adapta ya con todos estos elementos. Entonces, eso creo que hay que, insisto, seguirlo revisando. Desconfío personalmente de la actuación de la Fiscalía General de la República. Esperemos que no sea solo llamarada de petate, literalmente en este caso. Sí, justo David, antes de pasar a Federico, con eso me quedé con una duda. O sea, cuando tú hablas de que es probable que se esté construyendo más en términos mediáticos, ¿no? Antes que jurídicos, ¿te está refiriendo entonces a todos los elementos que deberían de estar constituyendo la carpeta de investigación, David? Sí, 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 sobre eso. O sea, y a mí me trae a la mente el caso de Guerreros Unidos, si ustedes recuerdan el caso de los 43. A todos los Guerreros Unidos se les liberó por, bueno, por un tema de la tortura que habían sufrido, pero en otro de los amparos ganaron porque no les pudo probar la PGR en su momento, esa PGR de hace más de 10 años, que existiera delincuencia organizada porque no pudo probar la existencia de Guerreros Unidos. Imagínense nada más el grado de Ya. incapacidad técnica. No pudieron probar la PGR que existiera Guerreros Unidos como grupo delictivo o como grupo criminal y por lo tanto que actuara en una lógica de delincuencia organizada. Entonces, muchos o varios de ellos salieron, insisto, porque no pudieron probar. Por eso ahora, digo, el fiscal Jerez Manero salió la semana pasada o la semana pasada, ¿no? Con este balance, una semana después ya de tenerlo por delincuencia organizada, otra vez, ese es el tema que me llama la atención en la forma en la que pues va el derrotero por donde lleva la investigación la FGR. Muchas gracias, David, por esta aclaración. Federico, sobre esto que está diciendo ahorita David, ¿no? De que podría ser más una acción mediática por todo lo que ha implicado el caso de Teuchitlán. Pero también yo me quedo con esta duda que le preguntaba a David y que tú nos decías a propósito de lo que se publicó en el periódico La Jornada, ¿no? Que no fue notificada la Fiscalía local y más bien fue una acción de la Fiscalía General de la República. Sobre eso, ¿habría alguna situación ya de la Fiscalía, perdón, General de la República? ¿Habría alguna violación al debido proceso con eso que tú nos estás comentando? No, a ver, acordémonos que somos una república federal. Ujú. Entonces, lo que hace la federación está en el ámbito de la federación. Entonces, que le avise o no le avise a su contraparte jalisciense no afecta. Precisamente por eso era tan importante la atracción. Uno esperaría que haya colaboración. Ujú. Y acuérdate, por ejemplo, esto también pasa de fiscalía a fiscalía estatal. Este, Uno esperaría, en el caso terrible de feminicidio que tuvimos hace 2 años, que la Fiscalía de Morelos colaborara muy bien con la Fiscalía de la Ciudad de México, pero no lo hicieron, ¿sí? Sí. Porque hay casos en los que no puedes confiar en la Fiscalía. Eh, por eso me parece que es una nota importante que está rozando el ámbito que nos está diciendo David, no es estrictamente derecho, es una cuestión de administración política de las cosas, pero tiene sentido. Ahora, Hertz Manero es muy extraño porque desde su primera conferencia de prensa trató de echarle toda la culpa de todas las cosas malas que están hechas a la Fiscalía de Jalisco. Pero en el momento en que, si mal no me acuerdo, fue una reportera de la agencia F española, con un bello acento peninsular, agarra y le dice, pero entonces usted va a proceder en contra de la Fiscalía, algo así le dijo,
Hertz se hace para atrás y dice que no porque todavía tienen que investigar, etcétera. Lo cual es muy inconsecuente porque le está echando políticamente la culpa a la Fiscalía Jalisciense y uno esperaría, por lo tanto, que actúe en contra de eso. Ahora, es un paso adelante en términos políticos que tengamos a el alcalde que debería haber sabido lo que estaba ocurriendo en su territorio. Y ojo, la nota, si ahorita no me acuerdo bien si es de la jornada pero, u otra, refiere a algunas cosas que se dijeron en la audiencia el día de ayer. Y atención, a mí me sigue sin quedar claro que ya ahorita lo tengamos vinculado a proceso, a este alcalde. Este, o que ya hayan terminado las 144 o las 72 horas de este momento procesal. Pero sí sabemos que el día de ayer, domingo, el día 4 de mayo, domingo, hubo dos momentos, uno público, porque la prensa sí reportó que la Fiscalía General de la República leyó testimonios, ¿sí? Acerca de lo que estaba ocurriendo en el rancho, entrenamiento, preparación, etcétera. Pero luego hay un momento en la tarde donde la Fiscalía General dice que para proteger a los testigos, pide que la audiencia sea a puerta cerrada. Entonces hay un segundo momento donde no sabemos qué ocurre. Y por lo menos en la tarde seguía esa audiencia. Ahora, a lo que voy aquí es a que en alguno de estos dos momentos la prensa se entera de que a esta persona lo están imputando porque hay por lo menos un testigo que dice que este señor, que es el alcalde, estuvo presente en Rancho Izaguirre hablando con otros dos de las personas que ya han sido también identificadas y detenidas, platicando enfrente de las personas víctimas ahí de secuestro, reclutamiento forzado, lo que tú quieras, y que estaban muy preocupados, obviamente oyendo a estos tres que son sus captores, ¿sí? Eso es gravísimo, porque entonces significa que no es nada más que el alcalde de Techeutlán supiera qué estaba pasando ahí y había omitido hacer algo, sino que era copartícipe en lo que estaba ocurriendo en Izaguirre. Eso también quedó, ya salió a la prensa. Ahora, la pregunta es si se va a poder sostener eso, y por eso las preocupaciones de David son muy importantes. Ahora, ese nivel, si se comprueba de coparticipación en las cosas, es gravísimo, porque las notas de periódico también nos recuerdan que la afiliación política del alcalde detenido es Movimiento Ciudadano, y Sí. que parte tanto el gobernador anterior, Alfaro, como el presente, Lemus, que son de Movimiento Ciudadano, se llevaban públicamente muy bien con él. Incluso no le decían por su nombre, sino por una apodo, ahorita no me acuerdo. Entonces, es ese contexto que acabo de decir, a mí me explicaría mucho que no esté colaborando mucho con la Fiscalía del Estado. Recordemos que aunque las fiscalías son autónomas en todos los estados, normalmente, dependiendo de cómo está configurado el gobierno ejecutivo y la legislatura, tú puedes tener fiscalías muy cercanas al ejecutivo. Y ese es el caso de la fiscalía nueva de Lemos. O sea, tan es cercana al ejecutivo que aunque no cambió el partido, de todas maneras la legislatura le aceptó a Lemos un fiscal nuevo, que fuera suyo. Entonces, creo que eso hay que tenerlo presente mientras va caminando. Y regreso a una cosa que dije al principio. El caso Izaguirre, Rancho Izaguirre, es una oportunidad para hacer una buena investigación, incluyendo lo que en jurídicas Daniel Vázquez llama las redes de macrocriminalidad, es decir, acciones y omisiones, acciones en el caso, por lo que digo, del alcalde de Techeutlán, omisiones mínimo en el caso de fiscalías y gobiernos del Estado, que permiten que el crimen organizado se reproduzca y realice sus acciones. Eso es importante. Es una oportunidad de oro para la Fiscalía General de la República. El problema, y ahí yo coincido con David lo que dijo hace rato, es que no es la Fiscalía de nuestros amores ni de nuestras confianzas. Ujú. Hemos visto muchas veces una actuación que no está a la altura del reto, pero la oportunidad de hacer una buena investigación donde descubramos
la omisión o implicación de autoridades del Estado y del municipio es fuerte. Por cierto, ahí hay otra cosa que hay que preguntarle a la prensa jalisciense. ¿Qué está ocurriendo constitucionalmente en este momento? El primer regidor o el síndico, no estoy seguro cómo funciona en Jalisco, ya sustituyó al alcalde. ¿Qué va a hacer la legislatura respecto del ayuntamiento de ese municipio? Hay un paralelo, ustedes se acuerdan, si mal no me acuerdo, es frontera Comalapa, donde de repente en un operativo en Chiapas, la policía estatal terminó al final arrestando al mismo presidente municipal, y después la legislatura incluso recibió las renuncias masivas de todo el ayuntamiento y tuvo que nombrar un consejo municipal. Hay que estar pendientes qué es lo que pasa en Teuchitlán, perdón. Gracias, Federico. David, en otros momentos ustedes aquí han dicho va a pasar esto. ¿Cuál es tu pronóstico que tienes sobre este caso? Digo, a partir de lo que nos comentabas, ¿no? De cómo se inicia, cómo se empieza a armar esta carpeta de investigación. Mira, yo tres temas, Violeta, digo, para aprovechar estos últimos minutos. Primero, estaba revisando justo ahorita una nota que acaban de subir de la presidenta Sheinbaum, se pronunció hace ratito sobre la detención y pide que pues, sea la Fiscalía General la que dé la información, obviamente, y dice ella que se señalen, que nos informe cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal. Digo, creo que ahí es importante un poco literalmente, pues la responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Supongo que lo hará en estos días, pero es importante conocer esta parte de que estaba señalando yo, ¿no? Sobre la parte de la vinculación criminal y los datos de prueba que se puedan tener eventualmente hasta este momento para poderlo vincular a proceso, para poderlo señalar, vinculándolo con este grupo delictivo. Segundo, sí se afecta nada más sobre una acotación, mi querida Violeta, porque si no, luego aquí nos hacemos bolas, nos pisamos el cable, ¿no? Sí se afecta cuando se afecta el debido proceso, cuando no hay una colaboración con una fiscalía local, si es de otra fiscalía local. A ver, explícanos eso Es más. decir, la Fiscalía de la Ciudad de México va a ejecutar una orden de aprehensión en Coahuila, Sí. tiene que notificar a la Fiscalía de Coahuila, pedir la colaboración de la Fiscalía de Coahuila para poder ejecutar esa orden de Ah, aprehensión entre fiscalías locales. entre fiscalías locales, claro. La Fiscalía Federal hacia lo local no tiene que notificar porque Perfecto. tiene fuero de competencia nacional y se tratan de delitos de competencia federal, digamos, ¿no? Entonces, como tiene competencia en todo el país, en todo el territorio, no tiene que notificar a sus contrapartes locales. En el caso de lo local, sí, y me venía en la mente justo, ¿recuerdan este sainete que se armó en un restaurante por la detención de Corral? Que quisieron detener al senador Corral, ¿no? Ujú. Además de que tenga fuero, que es mi tercer tema ahora con Federico, además de que tenga fuero, el senador Corral le quisieron ejecutar una orden de aprehensión de Chihuahua sin tener la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces tuvo que llegar literalmente el fiscal general de la Ciudad de México, en ese momento Ulises Lara, a rescatarlo, ¿no? A salvar y decir que no tenían colaboración y que por lo tanto se violaba el debido proceso. Y la tercera, que lo vinculaba ahora con esta, era yo no sé, Federico, si en Jalisco tengan fuero los presidentes municipales. Y es pregunta porque recuerdo que el jueves o el viernes de la semana pasada se le quitó el fuero al presidente municipal de Ahome en Sonora. Por un tema de una contratación de unas patrullas o algo así, que había una irregularidad administrativa en términos, era un tema económico. Hubo una larguísima discusión en el Congreso de Sonora y se le retira el foro al presidente municipal de Ahome, Sonora, para poder proceder en su contra penalmente. Y por eso ahora me saltó un poquito, nada más, si es que la Constitución de Jalisco, perdón, no establece un foro constitucional para los presidentes municipales. Y Mm. aquí nos volvemos a meter al debate si es el fuero federal sobre el fuero local, sobre toda esta cosa de federalismo que le encanta a nuestro querido Federico explicarnos y hacer el debate acá. Es una pregunta más que me surge. Insisto, no sobre el tema en concreto, porque me llegó la referencia en la memoria del retiro del fuero constitucional al presidente municipal de Ahome en Sonora. Ahí, en ese retiro de fuero constitucional, el presidente municipal de Ahome, el presidente municipal salió a acusar que se trataba de una persecución política porque él era adversario de Rocha Moya, era, digamos, contendiente político y adversario político del gobernador.
no, de Sonora, entonces fue Sinaloa. Rocha Moya es Sinaloa, ¿verdad? Perdón, ¿Sí? Sí. Sinaloa. Ahome, Sinaloa, exactamente. Ahome, Sinaloa, perdón, dije Sonora, Ahome, Sinaloa. Y entonces el presidente municipal salió a decir que se trataba de una venganza política, de una persecución política, por eso le habían retirado el fuero y por eso le habían, digamos, facilitado o facultado a la fiscalía local que procediera en su contra, insisto, por un tema de contrato, de patrulla, son 140 millones o 150 millones de pesos, una cosa así relacionado con una contratación irregular de las patrullas de su anterior periodo cuando fue presidente municipal. Esta es creo que la segunda o la tercera vez que es presidente municipal en distintos momentos, pero en alguno de esos periodos se inició este procedimiento. Por eso nada más ahora, digamos, este otro tema, porque pensando, y ahora sí, perdón Violeta, adelantando, haciendo vísperas para ver cuál es el vaticinio, creo que podría estarse perfilando por estas irregularidades, si es que hubiera el tema del fuero en Jalisco, ¿no? Por el tema de la inconsistencia o la debilidad probatoria para el tema de delincuencia organizada. Yo no sé, creo que habría otros delitos federales que pudieran imputársele al presidente municipal de más fácil sustanciación, ¿no? Que delincuencia organizada sigue siendo un delito complejo de probar porque nada más para la audiencia, el delito como tal de delincuencia organizada no es un delito como específico, o sea, es un delito autónomo que se configura con la comisión de otros delitos. Es decir, se actualiza delincuencia organizada cuando tú logras probar que una persona o un grupo de personas actuando de forma coordinada, previamente poniéndose de acuerdo, cometieron otra serie de delitos, no específicamente el de delincuencia organizada per se. No hay una comisión de delincuencia organizada, sino cometes delincuencia organizada quienes se organizan de forma sistemática, ordenada, jerarquizada para cometer, y es un listado de delitos que viene en la ley de delincuencia organizada. Ahí se actualiza delincuencia organizada. Es decir, cuando pruebas que es una persona o un grupo de personas actuando de forma coordinada, previamente estableciendo un rol incluso de cuáles son las responsabilidades, cometen una serie de delitos. No es un delito, no es un secuestro, no es una omisión, no es, es un conjunto de delitos. Entonces, por eso yo digo que es complejo de probar, no digo yo, los propios tribunales y los jueces han rebotado o han tirado varias de las consignaciones y de las judicializaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República y la PGR justo por la complejidad del delito, ¿no? Uf. Nada más un detalle. De la docena más o menos de estados de la República que eliminaron el fuero a nivel estatal, Jalisco es uno de ellos. Entonces, no hay No fuero. tiene fuero. Ah, ya. Este, y es una cosa interesante, porque eso lo que hizo es reforzar lo que nos acaba de explicar David. La Fiscalía General de la República no tiene por qué avisarle a nadie lo que va a hacer, porque tiene competencia en toda la República. Pero aparte, si hubiera habido fuero ese alcalde, sí hubiera tenido que ir la Fiscalía General de la República a pedir el desafuero. Mm. Pero, la parte interesante del asunto, ojo, ahí hay que discutirlo, porque la pregunta es a dónde lo va a pedir, a Guadalajara o a la Ciudad de México, porque el delito es federal. Bueno, pero la discusión desaparece, ¿por qué? Porque Jalisco decidió que no tienen fuero. Y sí, hoy ya estoy cavilando, los alcaldes, los presidentes municipales no tienen fuero federal. Entonces no había razón para fuero federal y tampoco hay fuero jalisciense. Entonces, habrá que ver, por eso mi pregunta es qué va a pasar con el ayuntamiento. Ojo, los ayuntamientos son órganos colegiados y entonces en teoría, si le pasa cualquier cosa al alcalde, hay un sistema de sucesión automática, pero la tendencia en toda la República es a que se están volviendo unipersonales. Importa más la figura del presidente municipal que la de su cabildo. Entonces, si el presidente municipal está implicado en un asunto tan grave como ese que estamos hablando, eso también puede afectar al resto del ayuntamiento. Ahora, ¿quién tiene la facultad de decir qué hacer cuando un ayuntamiento falta? Es la legislatura del Estado, que es una cosa también muy rara. Aquí en la Ciudad de México luego no lo hemos terminado de ver porque no nos han dejado tener ayuntamientos normales hasta ahora todavía, pero no hay fuero. Esa es la parte importante. También por eso, pues no le tuvieron que avisar a nadie. Muchas gracias. Rápido, rápido hizo la tarea, mi querido magistrado Federico, rápido, de volada le hizo la tarea, ya la contestó.
Perdón, Ya la Violeta. contestó. No, 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 y era muy importante esa pregunta, David, así es que gracias que la formulaste. Pues tenemos que ir cerrando, queridos Maxi abogados. Nada más pediría una reflexión final sobre este caso y hay otros que van a quedar pendientes, otros temas, por ejemplo, el seguimiento a lo del Fofo Márquez, que ya finalmente le dieron 17 años de prisión y también Que hablar. perdió la apelación, ¿no, Federico? Que era lo que nos mandabas tú en el chat, ¿no? Perdió la Es, apelación. es decir, en segunda instancia, el Poder Judicial del Estado de México dice, se sostiene la pena de 17 años. Hay una cosa interesante, normalmente los tribunales superiores, cuando llega la apelación en materia penal, modifican en algo, a veces reducen un poquito la pena, pero por lo que la prensa ha reportado, mantuvo Los eh, 17 años, los ¿no? 17 años. Ahora, le queda, y eso que David nos aclare, entiendo que lo puede hacer en cualquier momento durante esos 17 años de su prisión, Ocho irse a la... años. 8 años tiene para presentar el amparo. La Corte ya lo limitó. Originalmente la ley de amparo te decía en cualquier momento, mientras estés privado de la libertad, puede ser en 10, 20, 30 años, y ya la Corte limitó un criterio a 8 años. O sea, tiene 8 años para presentar el amparo. Correcto. Gracias, muchas gracias. Pues sí, ojalá y lo podamos ya abordar a profundidad la próxima semana también este caso. Y lo otro que también nos gustaría también pedir su reflexión es sobre la situación de Trump, ¿no? Esto que ha ocurrido, transcurrido este fin de semana, de que él pidió que dejara entrar a las tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de México y su opinión en términos también políticos y jurídicos, ¿no? Que sería muy, muy interesante. Y hay otro tema que está proponiendo la audiencia, igual lo dejamos para la próxima semana eso, pero nada más pedir su reflexión final sobre el caso, dice aquí Ana Cruz Martínez, que le mandamos un saludo y gracias. Qué bueno que alcancé esta gran mesa. Porfas, comenten el caso de Sandra Domínguez de Oaxaca. Y sí, sería muy importante también abundar con ustedes este caso, ya desde el punto de vista jurídico, pero bueno, ya lo podemos hacer la próxima semana. Pero yo pediría una reflexión final. David, ¿con qué cerrarías este lunes 5 de mayo, día festivo también por la batalla de Puebla? Mira, yo creo que el tema de Sandra Domínguez sí es importante hacer la revisión, obviamente tener más información del caso. A mí me han pedido colaboración desde pues desde el año pasado, desde finales del año pasado, noviembre, diciembre, con Socios para el Diálogo, que es una de las organizaciones que acompaña a la familia, desde la parte política y jurídica, justo para hacer un acompañamiento jurídico del caso, en la parte de la investigación y en la parte digamos, de la forma en la que se desarrollaba la búsqueda, ¿no? Me informaron también, me compartieron la información antes de que se hiciera pública sobre el hallazgo, sobre la identificación de los cuerpos. Y bueno, creo que ahí hay varios elementos que tendríamos que ir comentando y analizando. No le vamos a entrar ahorita porque era como propuesta del chat, pero para saber que estamos pendientes y que pues yo estoy en espera de que me manden más información del expediente. Autorizaron un grupo de abogadas y abogados que acompañáramos el caso. Estoy autorizado con este grupo de abogadas y abogados. Y ahora lo que toca ver es el procesamiento en lo penal, ¿no? Hay una persona que está detenida, una persona que resultó muerta en el operativo donde se encuentra el lugar, el rancho, digamos, o el terreno donde posteriormente se encontraron los cuerpos enterrados, y una persona prófuga de los tres autores materiales que se tiene hasta el momento identificados. Y bueno, habría que revisar este caso justo porque es un caso que involucra no solo dos entidades, hay autoridades estatales involucradas, grupos políticos involucrados, grupos delictivos involucrados en esta complejidad de casos relacionados con personas defensoras de derechos humanos, de desaparición y de asesinato, ¿no? Y creo que justo ir colocando simplemente aquí para cerrar la sesión de hoy. Creo que la perspectiva, ya me hicieron la aclaración aquí en el chat también que el del ningún chile les embona no era para nosotros, sino era para la propia audiencia, para el propio chat, que era entre ellos que estaban discutiendo. Gracias por la aclaración. Yo tomanas asumí y contesté, pero no era para nosotros, era para la propia audiencia que estaban ahí discutiendo un tema. Y creo que, bueno, el tema nada más, varios de los temas que colocamos así, aquí lo dejamos en seguimiento. Yo no auguraría nada mucho, a ver, un gran resultado sobre esta detención, Violeta, para finalizar. Creo que está presionada por tiempos políticos, que está presionada por tiempos mediáticos.
y ojalá me equivoque, pero muy probablemente la forma en la que fue integrada esta judicialización vaya a poner en libertad en un par de años o en un par de meses en un amparo al presidente municipal, no porque sea inocente, no porque no tenga relación con este caso, sino porque la Fiscalía General de la República pues va a ser complicado que le logre probar su responsabilidad. Ay, qué tremendo lo que nos dices, David, pero pues así es. Federico, ¿tú con qué cerrarías? Y bueno, hay más peticiones, por ejemplo, aquí dice Fernal Manzanilla, Rompeviento TV, ¿podrían los abogados discutir en siguientes semanas la invasión masiva de extranjeros en costas y zonas turísticas? Ese es otro tema. Y también dice aquí Salomé Lozano, fuerte saludo a tanto a Bernal como a Salomé. También los cassettes de Gutiérrez Priego. Hay varios temas y varias peticiones que está haciendo la audiencia, ya los vamos sumando, ¿no? Pues usted por cuál Sí. vota, pónganlo ahí ¿Por a cuál votan? votación. Usted por cuál vota, pero avísenos una semanita antes y preparamos los temas, nos metemos, no Sí, nos avienten así, porque pero está está muy complicado bien, luego, ¿no? está muy bien esto de las peticiones. Hay muchas peticiones para Exacto. la mesa. ¿Con qué cierras, querido Federico? Bueno, yo creo que es el entusiasmo del 5 de mayo. Qué bueno que hay estas peticiones, vamos a ver. Pero, a ver, 5 de mayo es importante porque, a ver, pareciera que estamos muy lejos del siglo XIX y que una invasión extranjera puede ser parte de nuestra realidad, pero el problema de Trump, que lo mencionamos hace un momento, es que este hombre que claramente es muy irresponsable y que hace cosas incluso en contra del mejor interés de su país, le dijo a nuestra presidenta que quería enviar tropas. La presidenta le dijo no, pero cuando le preguntan ayer por la tarde sobre el tema, el presidente Trump declara que le dijo que no Claudia Sheinbaum, pero porque está aterrada y atrapada por los cárteles. Qué bárbaro. Lo dijo, así, palabras más, palabras menos. Lo cual significa que el comandante en jefe del ejército más poderoso de la Tierra está diciendo que no confía en la negativa de nuestra presidenta. O sea, sumemos el 2 más 2 y preocupémonos. Porque entonces, si él en público, aparte lo dijo, ¿tú crees que no te voy a contestar la pregunta que me acabas de hacer? Se lo dijo a la reportera. Ujú. Pero sí lo voy a hacer. En otras palabras, no está loquito, está retando. Está diciéndole a la presidenta de México que ella se niega a la intervención por temor y porque está atrapada por los cárteles. Eso, en términos belicistas, es Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, está construyendo una causa de guerra. O sea, aunque no me lo pidas y aunque no lo aceptes, lo voy a hacer. Por eso era tan importante hace algunas semanas que discutimos aquí cuál es el fundamento de acciones que ha tomado el gobierno mexicano en esta relación tremendamente difícil con Estados Unidos y es la ley de seguridad nacional. Y no es que estemos en peligro por las cuestiones internas. No, hay un peligro real y verdadero afuera. Eso es lo que significa la declaración de ayer, 4 de mayo, de Trump. Entonces, creo que es un tema bien importante y sí, por eso quería yo cerrar con ese. Tenemos que reflexionarlo toda la ciudadanía juntos, pero es una amenaza. Y ojo, legalmente tenemos una ley de seguridad nacional, pero como sociedad no nos hemos dado cuenta que aunque parezca loco y aunque parezca anacrónico, estamos celebrando este 5 de mayo de 2025 en una circunstancia muy parecida a la de 1862. Entonces, nada más, aviso, el juego está un poco tenso. Totalmente de acuerdo. Qué buena reflexión, Federico. Muchísimas gracias a ambos. Fuerte abrazo. David, ¿tú querías comentar algo sobre esto de Trump, David? No, 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 creo que digo, la introducción que hace Federico me parece muy buena y lo dejamos para para las siguientes sesiones, ¿no?
Ahí Perfecto. alguien puso en el chat, agarren todos los temas. No, compañeros, ya hay que estudiar, nos podemos a meter a leer, o sea, porque si no es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Pues sí, vamos ahí abordando cada uno de ellos poco a poquito. Fuerte abrazo, querido David y querido Federico, y nos encontramos la próxima semana. Gracias, abrazos, hasta pronto. Abrazos. Gracias.